Mercado Pago acaba de salir a ofrecer 3 fondos comunes de inversión que tienen rentabilidades cercanas al 60%. Pero, ¿son buenas rentabilidades realmente? ¿Existen mejores opciones? Hoy vamos a ver qué alternativas tenemos disponibles similares a cada uno de los fondos que nos ofrece Mercado Pago en su pestaña Inversión. Pero no solamente vamos a buscar que sean similares, sino que paguen más, que tengan mejores rentabilidades históricas. Empecemos a analizar cada uno de los fondos comunes de inversión que nos ofrece Mercado Pago en Mercado Inversiones. Empecemos con Mercado Fondo. Este es un fondo de tipo Money Market, es decir, que busca mantener la liquidez y no poner en riesgo tu capital. Se lo considera de riesgo muy bajo, ya que invierte en activos que están relativamente seguros dentro de lo que sería el mercado argentino. Pero el fondo de Mercado Pago no es el único que hay en el mercado con respecto al tema Money Market. De hecho, hay más de 250 fondos comunes de inversión de tipo Money Market en el mercado y te diría que en cuanto a rendimientos está más o menos a la mitad el de Mercado Pago. Por lo tanto, tenemos muchas opciones mejores en cuanto a rendimiento, así que vamos a analizarlas. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pagando hoy Mercado Fondo para así tener una referencia y poder comparar lo que paga hoy actualizado Mercado Fondo con respecto a 3 fondos comunes de inversión Money Market que vamos a ver hoy. Según CAPSI, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, con los valores actualizados a hoy, en los últimos 7 días hizo, lógicamente anualizado, un 17,21%, redondeando los decimales acá y en todos los valores. A 30 días, 17,54%, a 90 días, un 18,86%, a 180 días, un 22,74%, en lo que va del año, el acumulado, un 22,70%, y si tomamos el interanual, los últimos 12 meses, un 29,24% para que tengas de referencia. ¿Cuál es la composición de este fondo? Invierte principalmente en plazos fijos y cauciones. Esos son los 2 instrumentos que está utilizando hoy. Pasemos a un tema muy importante que son las comisiones. ¿Cuánto nos cobra Mercado Fondo por utilizar su fondo común de inversión de tipo Money Market? Los honorarios de la sociedad gerente, un 1,94%. La depositaria nos cobra un 0,06% y eso nos daría un total de un 2%. Al utilizar el fondo común de inversión Money Market de Mercado Pago, estaríamos pagando un 2% de comisión. ¿Qué alternativas tenemos disponibles que paguen un poco más? Te voy a dar 3 opciones diferentes para que puedas elegir la administradora que más te guste. Número 1, Wallintec. Walla, la competidora más directa de Mercado Pago Inversiones, tiene una opción que rinde un poco más. Y acá tenemos que analizar 2 opciones que tenemos dentro de Walla. La opción de tasa fija y la opción de tasa variable. La tasa fija es la de la cuenta remunerada que tiene tope, la que depositas y automáticamente te empiezan a pagar. La tasa variable es su fondo común de inversión Money Market. Miremos los rendimientos. La tasa fija hoy paga entre un 19 y un 25% dependiendo del nivel en el que estés. Pero ya el nivel más bajo te puedo decir que paga mucho más que Mercado Fondo, porque fíjate que Mercado Fondo está pagando en torno al 17 y pico por ciento, mientras que Walla te paga de mínimo 19%. Por lo tanto, no tiene ningún sentido ya la tasa de Mercado Fondo en comparación a Walla. Pero no todo es tan lindo porque tenemos el tope. Y el tope es de 1 millón de pesos, por lo tanto, solamente podemos poner 1 millón de pesos y ganar ese 19% como mínimo o máximo un 25% si es que subimos de nivel utilizando la plataforma de Walla. Pero si logramos el 25% es realmente espectacular. Es una de las tasas más altas que vas a encontrar en el mercado teniendo en cuenta las cuentas remuneradas, las billeteras, y comparando esto con los fondos comunes de inversión Money Market. Pero vayamos a su fondo común de inversión porque realmente ahí sería la comparativa más directa para ver cómo se administró el fondo para generar rendimientos iguales o superiores al de Mercado Pago para poder hacer una comparativa más directa. Y teniendo en cuenta el fondo de Walla, que es Wallintec
ahorro pesos. En 7 días rindió, en los últimos 7 días rindió un 18,11%, en los últimos 30, 18,24%, en los últimos 90 días, 19,27%, en los últimos 6 meses, 23,36%, en lo que va del año, 23,29%, y con el interanual, los últimos 12 meses, 32,20%. Si tomamos lo más cercano, lo más reciente, los últimos 7 días, vemos que estamos un 1% por encima con respecto a mercado fondo. ¿En qué activos invierte? ¿Cuál es la composición del fondo de Ualá? El principal activo son los plazos fijos, pero tiene algo muy interesante y es que invierte también en pases colocadores dentro de lo que sería el mercado. Algo muy interesante porque es una forma distinta de generar rendimientos sin dejar de lado, lógicamente, las cauciones y el plazo fijo, que es en lo que se suelen enfocar estos fondos comunes de inversión de tipo money market. Y otro detalle muy interesante es que Ualá invierte en el plazo fijo, pero en bancos que están pagando muy buenas tasas de inversión en comparación a los bancos en donde está invirtiendo mercado fondo. Y esto es importante porque no todos los bancos pagan las mismas tasas de plazo fijo ni tienen las mismas condiciones para el volumen de dinero que mueve cada una de las empresas. Cada empresa puede llegar a acuerdos particulares para lo que serían los pagos de diferentes tasas, menos comisiones o lo que fuere. En este caso, Ualá parece tener mejores condiciones o una mejor administración de sus activos para poder generar un poquito más de rendimiento en comparación a mercado fondo según el histórico y la composición de los activos. Pero, ¿qué comisión nos cobra? Actualmente nos cobra de honorarios de la gerente un 2,3%, de la depositaria un 0,1% y nos cobran gastos de gestión ordinaria un 0,25%. Eso nos da un total de un 2,65%. Esto lo pone en términos de comisión por encima de mercado fondo. Lo que nadie te cuenta es que levantarte a las 4 de la mañana y trabajar 16 horas diarias no te va a volver rico. Si fuera así, cualquier empleado ya sería millonario. Lo que de verdad cambia tu vida es entender las reglas del dinero. El problema es que según el informe del Standard & Poor's Global, 2 de cada 3 adultos no saben lo básico del dinero. Y hay un dato aún más aterrador. Analizando el último informe de HelloSafe, noté que los 3 países de LATAM que figuran, en promedio, menos del 5% de las personas invierte en bolsa. Algo realmente demoledor. Seguro te estás preguntando, ¿cómo puedo ser parte de esa minoría que sí sabe mover el dinero? Yo me hice la misma pregunta. Después de 15 años poniendo en riesgo mi propio dinero hasta incluso quedar quebrado, pude salir adelante y todo fue gracias a tener un método claro. Para que no tengas que pasar por todo esto, tomé lo que realmente me funcionó y lo comprimí en un sistema práctico de 3 sencillos puntos que te explica sin vueltas cómo ordenar tus finanzas y crear fuentes de ingresos. No necesitas 15 años ni poner en riesgo tu capital. Solo necesitas 15 minutos al día para alinearte con las reglas del dinero. Quiero que seas parte de este pequeño grupo de personas que saben realmente cómo mover su dinero y por eso te dejo un link en la descripción con un 80% de descuento a las primeras 100 personas que realmente quieran cambiar su vida financiera. Nos vemos dentro. Continuemos con el tema del día. Pasemos a la siguiente alternativa. Alternativa número 2, el Pellegrini Renta Pesos. Esta opción te la traigo principalmente porque está disponible en el Banco Nación de manera directa. Así que estás utilizando la aplicación de BNA+, que seguramente estés utilizando para tus gastos o cobres tu sueldo ahí. Y probablemente ni siquiera sepas que el Banco Nación Argentino tiene esta opción de fondo común de inversión Money Market. Muchas personas ni siquiera saben que el Banco Nación ofrece alternativas de fondos comunes de inversión. Todos los fondos Pellegrini están asociados al Banco Nación. Así que tenemos una muy buena cantidad de fondos comunes de inversión ahí mismo dentro de lo que sería el Banco Nación. Y es una opción muy similar a lo que sería Mercado Fondo o la opción de Ualá, porque tenemos que hacer un par de clics para poder suscribirnos a estos fondos. Y acá sucede lo mismo en BNA+. ¿Cuánto está rindiendo hoy?
El fondo Pellegrini Renta Pesos a 7 días está rindiendo un 18,85%, que es lo que más nos interesa en los fondos comunes de inversión money market. A 30 días un 19,05%, a 90 20,54%, a 180 25,04%. En lo que va del año un acumulado de un 24,99% y en los últimos 12 meses, para hacer la comparativa interanual, un 33,42%. Recordad que todos estos valores son históricos. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. ¿En qué invierte este fondo? Principalmente en plazos fijos, pero nuevamente tenemos la opción de pase y también tenemos inversiones en cauciones. Por lo tanto, es muy similar en cuanto a la composición a la que tiene Ualá y también, lógicamente, a Mercado Fondo. ¿Cuánto nos cobran de comisión? Actualmente está cobrando de honorarios de gerente un 1,6%, de depositaria un 0,4% y eso nos da un total de un 2% de comisión, que es lo que nos cobra por utilizar este fondo. Y por último tenemos la opción número 3, el Valiant Ahorro, un fondo muy interesante para los que buscan rendimientos en un broker. Es hoy, te diría, uno de los mejores fondos comunes de inversión money market que hay en el mercado y que viene haciendo muy buen trabajo a lo largo de lo que va del año. ¿Cuánto viene rindiendo este fondo? En los últimos 7 días, un 20,44%. Estamos hablando de casi un 3% más que el fondo común de inversión money market de Mercado Pago, el Mercado Fondo. Estamos hablando de 3 puntos más. Es mucha la diferencia que le está sacando este fondo al money market de Mercado Pago. A 30 días es un 20,48, a 90 es un 21,04, en 180 días 24,67, en lo que va del año un 24,70 y en lo que va del último año, el interanual, un 31,49%. ¿En qué invierte para poder obtener estos rendimientos hoy en día? El activo principal sigue siendo el plazo fijo tradicional en pesos, pero invierte también en letras, específicamente en la letra LECAP S14G6. Esto le genera más rendimientos que los que podría llegar a obtener con un plazo fijo. Así que acá, como diferencial, tenemos una inversión en letras. ¿Cuánto nos está cobrando de comisiones este fondo? De honorarios de la gerente un 1,1%, depositaria un 0,18% y esto nos da un total de un 1,28%. No solamente rinde mucho más que todos los otros fondos juntos, sino que a la vez nos cobran muchas menos comisiones, casi la mitad de lo que nos cobra Mercado Pago, por ejemplo. Por esto siempre digo que es mejor invertir directamente a través de los brokers o de la plataforma de la administradora para ahorrarnos muchas comisiones, porque generalmente los bancos y las fintech suelen cobrar comisiones más altas. Déjame en la caja de comentarios en qué fondo común de inversión money market estás invirtiendo hoy. Pasemos ahora al otro fondo común de inversión de Mercado Pago, el MP Ahorro. Este es un fondo de renta fija con riesgo bajo y acá el dinero no está siempre disponible, sino que está disponible de un día para el otro, 24 horas hábiles. ¿De cuánto fue el rendimiento de este fondo para poder compararlo con los demás? En 7 días, en los últimos 7 días, 0,41%, 30 días, 2,75%, en los últimos 90, 3,42%, en los últimos 182 días ya no tenemos más información interesante porque este fondo es muy nuevo. Así que en este caso en particular, en donde no tenemos tanta información, lo mejor es hacer la comparativa con los últimos 30, 90 días con respecto a los otros fondos comunes de inversión, porque en los otros fondos comunes de inversión ya llevan más tiempo en el mercado, por lo tanto tenemos más información, pero bueno, en este caso solamente vamos a tener la información interesante en los últimos 7, 30 y 90 días. ¿En qué invierte principalmente este fondo? El activo principal son las letras, pero también invierte en bonos y en plazos fijos. Hoy por hoy tenemos una variedad bastante interesante de letras, bonos, plazos fijos, incluso otros fondos comunes de inversión. Está bastante bien diversificado, pero con un riesgo relativamente bajo. ¿Cuánto nos cobran de comisiones? De gerente un 2,45%, de depositaria un 0,06% y eso nos da un total de un 2,51%. ¿Qué alternativas tenemos disponibles? Empecemos con la número 1, el Toronto Trust Global Capital. Este y todos los fondos tienen una lógica más o menos similar detrás para poder compararlo con el MP Ahorro. Así que
Estamos comparando fondos comunes de inversión que persiguen los mismos objetivos. ¿Cuánto viene rindiendo este fondo? En los últimos 7 días, un 2,07%, en los últimos 30, 5,52%, en los 90, 8,74%, en los 180, 7,58%, en lo que va del año un 7,83% y en los últimos 12 meses un 29,98%. Le ha ido relativamente bien a este fondo teniendo en cuenta que invierte en renta fija. ¿En qué invierte este fondo? El activo principal son los bonos, pero también tiene letras. Y el activo diferencial que te podría decir está dentro de esta cartera de inversión son las obligaciones negociables y los pagaré. Dos instrumentos muy interesantes que agrega este fondo común de inversión de manera diversificada. Tenemos varias obligaciones negociables y varios pagaré, pero son diferenciales con lo que respecta a el fondo MP Ahorro. Y es interesante que sepas esta nueva composición, estos activos que están dentro de esta cartera. Porque si bien el objetivo, la idea del fondo puede ser similar, después cada administradora decide cómo alcanzar ese objetivo buscando diferentes activos, moviéndose diferente dentro de lo que sería el mercado y de ahí es donde surgen las diferencias de tasas. Por eso es muy importante elegir la administradora adecuada y que te genere confianza en cuanto a los objetivos que vos estás persiguiendo. ¿Qué comisiones nos cobra? De gerente un 2,858%, de depositaria un 0,242% y esto nos daría un total de un 3,1%. Opción número 2, el Delta Patrimonio 1. ¿Cuánto viene rindiendo este fondo? Acá, en los últimos 7 días, un 1,36%, en los últimos 30, un 3,18%, en los últimos 90, un 5,30%, en los últimos 180, un 2,93%, en lo que va del año, un 1,84% y en los últimos 12 meses, un 13,94%. ¿Qué composición tiene? ¿En qué está invirtiendo? El activo principal acá son los futuros. Invierte en letras, invierte en bonos, principalmente en bonos que ajustan por inflación, pero la mayor parte del patrimonio hoy está invertido en futuros, en instrumentos de cobertura. Algo bastante diferente y tal vez por eso en el interanual no le ha ido muy bien, pero en lo más reciente sí. Hay que analizar en profundidad siempre la composición para saber en qué está invirtiendo cada uno de los fondos y si nos gusta o no. ¿Qué comisiones nos cobra? De gerente un 2,8%, de depositaria un 0,0908 y eso nos da un total de un 2,8908. Recordá que acá abajo en la descripción te dejo un link directo a todos y cada uno de estos fondos para que puedas hacer tu propio análisis. Opción número 3, el MAF Gestión Activa 3. ¿Cuánto viene rindiendo este fondo? En los últimos 7 días un 1,24, en los últimos 30 un 4,72, en los últimos 90 un 8,41, en los últimos 180 14,24, en lo que va del año un 14,06 y en los últimos 12 meses un 41,52%. En el largo plazo este es uno de los fondos que mejor se ha desenvuelto. ¿En qué invierte? ¿Cuál es su composición? El activo principal son los bonos. Pero acá tenemos varios detalles muy interesantes. Primero que nada, no tenemos tanta diversificación, sino que invierte en bonos y letras muy específicas en una gran cantidad de dinero. No diversifica tanto en diferentes tipos de bonos, sino que directamente es una cartera más atomizada. Estamos hablando de que podemos tener más o menos, maneja hoy unos 7 o 8 activos. Por otro lado, está invirtiendo en obligaciones negociables, algo muy interesante, la obligación negociable de YPF, y también invierte en futuros o ROFEX, es decir, intenta tener cobertura contra la devaluación. En otras palabras, estamos ante un fondo muy, pero muy interesante si lo miramos a largo plazo y justamente su mejor desenvolvimiento es en el largo plazo porque tenemos renta argentina que genera rendimientos, tenemos cobertura contra la inflación porque invierte en bonos SER, en el BONSER, y también tenemos cobertura frente a la devaluación con obligaciones negociables y futuros. Realmente una composición que llama mucho la atención y es muy interesante para el tipo de sector en el que está. Ahora bien, ¿cuánto nos cobra de comisión? Esto te va a sorprender un montón. Gerente nos cobra un 0,3%, depositaria un 0,12%,
y eso nos da un total de un 0,42%. Realmente uno de los fondos más baratos que vas a encontrar en el mercado. Es realmente muy interesante. Pasemos ahora sí al último fondo común de inversión que nos ofrece Mercado Pago, el MP Empresas Argentinas. Y este es un fondo de renta variable, es mucho más volátil, está pensado para el mediano o largo plazo. Y acá estamos invirtiendo en acciones argentinas, así que acá no tenemos una rentabilidad garantizada por más que veas un porcentaje ahí dentro de la aplicación de Mercado Pago. No te confundas, esto no está garantizado ni acá ni en ningún fondo común de inversión porque es renta variable. Lo mismo sucede en los otros casos anteriores. Al no ser una rentabilidad fija, estamos siempre a la deriva en el sentido de que no tenemos una rentabilidad, no sabemos cuánto vamos a cobrar. Eso es lo diferencial con respecto al plazo fijo, por ejemplo. ¿Cuánto está pagando el fondo de Mercado Pago? Realmente no está pagando nada por más que veas resultados positivos y verdes dentro de lo que sería el fondo, porque al estar invirtiendo en renta variable y el último tiempo no le está yendo muy bien a las acciones argentinas, está generando rentabilidades negativas. De hecho, en los últimos 7 días cayó un 6,82% y en los últimos 30 días lleva una caída de un 1,91%. Mucho cuidado a la hora de invertir en estos fondos. ¿Cuál es la composición del fondo? El activo principal, lógicamente, son acciones argentinas. Acá invierte en acciones como YPF, la del Banco Galicia, Pampa Energía, Banco Macro, Central Puerto, BBVA, Transportadora de Gas del Sur como principales. Realmente una composición bastante interesante en términos de lo que sería la diversificación en el mercado argentino, aunque no está dando sus frutos. ¿Qué comisiones nos cobran? De gerente un 3,15%, altísimo. De depositaria un 0,06% y eso nos da un total de un 3,21%. Si bien es bastante alto, está de la media un poco por encima, es bastante normal en lo que serían las fintech y los bancos, como vamos a ver más adelante. ¿Qué alternativas tenemos? Empecemos con la opción número 1, el SMA Acciones. ¿Cuánto viene rindiendo este fondo? También viene negativo en estos últimos días. Los últimos 7 días un menos 5,54%. En los últimos 30 un 1,78%. En los últimos 90 días un 3,19%. En los últimos 180 un menos 4,47%. En lo que va del año un menos 2,36%. Y en el interanual un 39,65%. ¿En qué invierte? El activo principal son las acciones argentinas. Y algunas de las más interesantes que tenemos son la del Banco Galicia, YPF, Telecom, Vima, tenemos también Transportadora de Gas del Sur, del Norte, tenemos Transener, tenemos distintas acciones energéticas, pero si tuviera que destacar algo y muy interesante es que invierte también en CDRs, es decir, en certificados de depósito argentino, en activos que están en el exterior, que ajustan por el tipo de cambio y que a la vez nos dan rentabilidades vinculadas al exterior. Tenemos el CDR de Mercado Libre, de Vista Oil Gas y también tenemos un CDR muy interesante y es el FCI SPDR Gold Trust, es decir, invierte también en el CDR del oro. Decisiones muy interesantes y para analizar diferenciales totalmente con respecto a otras alternativas de inversión, porque acá no solamente tenemos riesgo argentino, sino que también tenemos riesgo externo. ¿Cuánto nos cobran de comisiones? De gerente un 5,25%, depositaria un 0,15%, ordinarios un 0,3% y esto nos da un total de un 5,7%. Todo esto viene ligado a que invierte también en activos del exterior y es una cartera muy activa que se mueve mucho en el mercado. Alternativa número 2, Ualintec Renta Variable Pesos. ¿Cuánto viene rindiendo este fondo que nos ofrece Ualá? Nuevamente tenemos una caída en los últimos 7 días, un menos 5,86%, pero en lo que va de los últimos 30 días, un 7,11% arriba, 90 días 7,68%, en los últimos 6 meses un menos 0,80%, en lo que va del año un 1,29% y en el interanual un 45,71%. Un fondo que lo ha sabido hacer muy bien este último tiempo. ¿En qué está invirtiendo hoy? El activo principal son acciones argentinas. Nuevamente tenemos a Galicia, YPF, Pampa Energía, Central Puerto, opciones que ya hemos visto en varios lados, pero nuevamente tenemos opciones del exterior. Tenemos CDRs y acá tenemos el CDR de Mercado Libre, similar a lo anterior,
pero también tenemos el CDR de NUM Holding, un CDR muy interesante que tiene en cuenta este fondo común de inversión, a la vez que invierte en otros fondos comunes de inversión, como cosas diferenciales con respecto a los demás fondos. Una alternativa a tener en cuenta que viene rindiendo muy bien. ¿Cuánto cobran de comisiones? De gerente un 2,5%, depositario un 0,10% y de ordinarios un 0,15%. Eso nos da un total de un 2,75%. Como última alternativa, número 3, tenemos el MAF Acciones Argentinas. ¿Cuánto viene rindiendo? Nuevamente negativo, en los últimos 7 días un menos 7,23%, pero en los últimos 30 días un 8,59%. En los últimos 90, un 10,85%. En los últimos 180 días, 6 meses, menos 0,22%. En lo que va del año, un 1,87%. Y en los últimos 12 meses, un 46,54%. Es, sin lugar a dudas, el fondo que mejor se está manejando dentro de lo que sería este mercado. ¿En qué invierte este fondo? Principalmente en acciones argentinas. Y acá no tenemos absolutamente nada destacable, más allá de que invierte prácticamente todo su capital en acciones argentinas. Tal vez tiene ahí un CDR, que es el CDR de Vista Oil Gas, pero realmente tampoco es muy representativo que digamos. Por lo tanto, es un fondo que se ha manejado muy bien dentro de lo que sería el mercado argentino principalmente. ¿Cuánto nos cobran de comisiones? De gerente un 2,65%, de depositario un 0,12% y de ordinarios un 0,25%. Eso nos da un total de un 3,02%. Si querés aprender un método práctico que te permita ordenar tu vida financiera y crear diferentes fuentes de ingresos con un par de minutos al día, en la descripción te dejo un link directo a un sistema de 3 sencillos puntos prácticos en donde comprimí más de 15 años de experiencia. Años en donde puse en riesgo todo mi dinero, incluso llegando a la quiebra, pero pude salir victorioso. No quiero que desperdicies tantos años ni que pierdas tu propio capital. Por eso te dejo un 80% de descuento para que puedas empezar ya mismo. Solamente para los primeros 100 que realmente quieran cambiar su vida financiera. Te dejo el link en la descripción. Con esto ya tenés una comparativa general con respecto a cada uno de los fondos comunes de inversión que nos ofrece Mercado Pago para poder tomar la mejor decisión dentro de lo que te ofrece el mercado. Recordá que te voy a estar dejando todos los links directos a cada uno de estos fondos acá abajo en la descripción. Es totalmente gratis la información para que puedas hacer tu propio análisis. Dentro de lo que sería Money Market, el mejor fondo común de inversión hoy es el Valiant Ahorro. No solamente por el rendimiento de los últimos 7 días, que es un 20,44%, es un 3% y pico más por encima de lo que paga Mercado Fondo, sino que también tiene una de las comisiones más bajas del mercado. Estamos hablando de que estamos pagando un 1,28%. Una alternativa a tener en cuenta por fuera de lo que sería la billetera remunerada de Ualá, que hoy nos paga hasta un 25%, pero con el tope de 1 millón de pesos. Si tenés menos de 1 millón de pesos, lógicamente la opción de Ualá es la mejor alternativa que tenés disponible, porque incluso el mínimo de 19% es mucho mejor porque no te cobran ninguna comisión. Por lo tanto, Ualá sería la mejor opción dentro de lo que sería una tasa fija con el tope de 1 millón de pesos, pero si tenemos en cuenta lo que sería fondos comunes de inversión Money Market, acá el Valiant Ahorro es el que está ganando en todo. Por otro lado, en la comparativa de renta fija contra el MP Ahorro de Mercado Pago, la opción más interesante que tenemos hoy por hoy disponible es el MAF Gestión Activa 3. Si bien el Toronto Trust Global Capital paga un 2,07% teniendo en cuenta los últimos 7 días, creo que mejor se ha desenvuelto en lo que va del año el MAF Gestión Activa si ves la evolución que ha tenido el fondo. Si nos centramos específicamente en el rendimiento más actualizado, lógicamente el Toronto Trust puede ser una mejor opción, pero acá tenemos un gran problema y es que las comisiones son muy altas. Estamos hablando de un 3,10% contra un 0,42% del MAF y un 2,51% del MP Ahorro. Lógicamente, las 4 opciones son muy interesantes. Tenés que analizar cada una de estas opciones
y tratar de ver cuál se ajusta mejor a tu perfil inversor. Yo simplemente te estoy comentando lo que vemos con los datos históricos, la composición y cuáles son mis preferencias personales. No es recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Simplemente te digo mi gusto personal en base al histórico que estoy viendo y la composición. Cada uno tiene que hacer su propio análisis en profundidad o consultar a un profesional matriculado. Por último, tenemos los fondos de renta variable, el MP Empresas Argentinas. Acá realmente los 4 fondos lo están haciendo bastante mal en términos recientes. Todos están yendo a pérdidas con un -6, -5, -7, más o menos todos iguales. Pero el que más se destaca hoy es el Wallintec Renta Variable Pesos. Tiene un -5,86% en los últimos 7 días, pero en los últimos 30 días un 7,11%, en los 90 un 7,68%, en los últimos 6 meses un -0,80%, un 1,29 en lo que va del año y un 45,71 en los últimos 12 meses. Lógicamente, si mirás el MAF Acciones Argentinas, puede que te parezca una alternativa mucho mejor, sin lugar a dudas, porque ambos son muy buenos fondos comunes de inversión, conjuntamente con el CMA Acciones, que le ha ido mal en el último tiempo, pero también es un muy buen fondo común de inversión. Lo que hace que sea un poquito mejor Wallintec que renta variable es justamente la comisión. La comisión es un 2,75% en total contra un 5,70%, un 3,21% y un 3,02%. Dentro de lo que serían estos fondos comunes de inversión, los que te cobran menos comisiones hoy son justamente el Wallintec y el MAF, pero lógicamente hay que tener en cuenta todo en su conjunto. Hoy por hoy el MP Empresas Argentinas no tiene mucho recorrido porque es un fondo nuevo. Veremos qué pasa con el correr de los días para ver si tenemos más información con respecto al desenvolvimiento de este fondo, para ver si realmente se posiciona como un buen fondo o no, de acuerdo a su track record, a su histórico. Lo bueno es que las otras alternativas sí hace años que están y podés hacer un análisis completo de la evolución del fondo común de inversión. Te dejo todos los links gratis acá abajo en la descripción.